RMVED presenta. Buenos días. Gracias por venir esta mañana y gracias a Banfield por arreglar esta reunión tan interesante hoy. Mi primer tema a tratar el día de hoy serán las herramientas que tenemos para reconocer la enfermedad renal tanto en perros como en gatos. Como probablemente saben, la herramienta principal que utilizamos para reconocer estas enfermedades renales es la medición de la creatinina. Y la creatinina, esta prueba es muy vieja, aunque se han encontrado otras formas para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, pero la creatinina ya es utilizado por mucho tiempo. Quizá hay otras pruebas mucho mejor que la creatinina para reconocer mucho mejor la enfermedad renal, mucho más fácilmente y, por supuesto, los detalles de la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo de cómo la creatinina, hace demasiado de lo que esperamos, hace menos. Por ejemplo, podemos tener un paciente, perro o gato, con una presión arterial de 170 sobre 110 milímetros de mercurio. Estos niveles de presión normalmente deben de ser iguales o similares a los de las personas. Entonces, en términos de presión sanguínea, esto es muy alto. En perros y gatos, la causa más común para esta hipertensión es por la enfermedad renal. Por mucho, esta enfermedad renal es la causa más amplia que causa la hipertensión. Como consecuencia, queremos adelantarnos y saber si realmente esta es la causa para este caso que tiene hipertensión. La creatinina es normal en este individuo y en el pasado hemos utilizado esta herramienta para diagnosticar la enfermedad. Pero para evaluar a este paciente, también queremos saber si tiene la enfermedad renal, si fue anterior a un punto en donde la creatinina empezó a subir y después vino la enfermedad renal o viceversa. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Primero, la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy común en perros y en gatos, sobre todo gatos. Y esto implica que hay que tratar de, estamos viendo la incidencia de esta enfermedad de acuerdo a la edad y en realidad pueden ver que una vez que llegan a una edad de 7 a 10 años, perros y gatos respectivamente, esta frecuencia sube en esta condición. Incluso llegamos a más del 50% de los gatos, ya muy grandes, que van a tener esta enfermedad renal crónica. Entonces, es en realidad un diagnóstico que tenemos que hacer de forma común. ¿Cómo lo reconocemos? Desafortunadamente, la mayoría de las veces solo la reconocemos una vez que el paciente ya está enfermo y, por supuesto, y en el caso del daño renal, puede ocurrir después del proceso de enfermedad. Por ejemplo, podemos llegar a tener 3/4 del daño renal antes de que veamos. Y para el tiempo que nosotros lo vemos y vemos los signos, ya el daño es extenso. También hay otros hallazgos dentro del proceso de la enfermedad. Es importante también considerar la orina y la sangre para saber si está enfermo, si tiene indicaciones, buscando la creatinina, el uroanálisis y un buen kit de pruebas para diagnosticar la enfermedad renal. También podemos usar estudios de imagenología para ver si hay cambios en la estructura o en el tamaño del riñón. Este es un ejemplo. Aquí vemos, se está mostrando al riñón que ya tiene quistes. Entonces, es un riñón poliquístico en un gato. Y, por supuesto, todavía no tenemos valores de laboratorio, pero ya podemos ver en esta imagen que ya hay un daño al tejido. Entonces, quizás estén ya conscientes de que existe esta sociedad, que es un grupo de veterinarios y patólogos que estudian la enfermedad renal. Y ahí les han puesto una escala o diferentes etapas para perros y gatos. En esta etapa estamos viendo diferentes etapas de la enfermedad. La mayoría de las enfermedades en perros y gatos en los que vemos están en etapas 1 o 2. Y pueden ver aquí que el 45% de la función renal se mantiene en este punto. Aquí está en la etapa 3 y aquí está en la etapa 3 y 4.
con menos del 10%. Entonces, una vez que reconocemos por signos clínicos y cambios en el paciente, bueno, es importante saber que ya estamos en etapa 3 o 4. Es importante reconocer un paciente que es en etapa 2. Aquí quizá todavía tiene un aumento en la toma de agua, un aumento en la cantidad de orina que produce. Y este grupo de perros y gatos generalmente se ven muy sanos, pero de hecho tienen ya una pérdida sustancial en la función renal. La vasta mayoría del daño se realizó antes de esto y tenemos que encontrar la causa. Aquí hay una oportunidad. Para el momento en que llegamos a este punto, en donde empieza el paciente a decirles que algo está sucediendo, la mayoría de las nefronas ya se han ido de forma irreversible, como una enfermedad renal crónica. Estamos hablando que ya 2/3 partes se ha ido. Entonces, una de las razones por las que el IRIS desarrolló este sistema es para enfatizar que hay mucha oportunidad para encontrar que el paciente ya tenía un problema renal cuando ya tiene o todavía tiene una función renal correcta o todavía salvable, digamos, en lugar de permitir que el proceso de deterioro renal continúe. Esto para mejorar el resultado tanto en perros y gatos con enfermedad renal crónica. Entonces, algunas de las cosas que tenemos que reconocer alrededor de esta enfermedad, primero, es que es irreversible. Una vez que esas nefronas se fueron, no pueden ser reemplazadas, no pueden ser tratadas para que regresen. Ya hay cambios. Hay que encontrar el componente prerrenal, que sí puede ser reversible. Por ejemplo, estamos viendo que hay un aumento de creatinina y quizá podemos ver también cómo sube la cantidad de fluidos o baja. Pero cuando tenemos un problema renal, no vamos a tener ninguna mejora con cualquier terapia que demos. Es importante, esta enfermedad es progresiva. Una vez que se tiene, esta va a progresar hasta llegar a la muerte del paciente. Entre más avanzada esté la enfermedad renal crónica en el paciente, va a ser menos efectivo el tratamiento. Es más difícil darle tratamiento. Entonces, es importante reconocer a estos pacientes, identificarlos en una etapa temprana para evitar el progreso de la enfermedad, en lugar de estar viendo un paciente que va a progresar y que nos va a reportar problemas muy fuertes en la parte de la terapia. ¿Por qué no se detecta tan rápido las causas que nos llevan a la enfermedad crónica? Bueno, sabemos que tenemos esta condición, pero muy raramente sabemos qué es lo que la está causando. Por ejemplo, ese riñón que vimos es un ejemplo de que sabemos qué es lo que está sucediendo, pero en la mayoría de los perros y los gatos con esta enfermedad no podemos determinar por qué la enfermedad en realidad está ahí presente. Entonces, un diagnóstico temprano para ver cuáles son los hallazgos que tenemos, que sean precisos en ese paciente, coincidan con la enfermedad. Además, hay que empezar el tratamiento como la enfermedad renal crónica de manera temprana, para prevenir que llegue a etapas avanzadas, y también queremos detener la progresión de la enfermedad. Es lo que podemos hacer mucho con el perro, podemos mejorar su calidad de vida y entonces vamos a lograr que ese paciente sobreviva por un gran periodo de tiempo. Y también hay que tratar de darles entonces una sobrevivencia prolongada con una buena calidad de vida. Y por supuesto, muchos de estos pacientes no van a estar felices con esta enfermedad y sus consecuencias. Entonces, es importante ver esto. Esto es lo que sucede cuando esta enfermedad, bueno, el riñón está compuesto de diferentes bueno, tenemos todos estos tejidos que conforman el riñón, pero cuando tenemos la enfermedad en progresión, vemos que la mayoría del riñón, en realidad, ya tiene fibrosis. Este tejido no va a regresar y va a mejorar la función renal, porque estas nefronas ya no existen. Entonces, la clave aquí es tratar de prevenir
llegar al punto en donde todas las nefronas ya tienen necrosis o están con mucha presencia de fibrosis, porque las nefronas son las que pueden sostener la sobrevivencia de ese paciente. Entonces, el beneficio de la terapia diseñada para detener la progresión tiene mucho menos beneficio cuando tenemos las etapas avanzadas. Entonces, todavía podemos detener la progresión para evitar que se muera pronto. Entre más temprano iniciemos con este paciente, mejor prognosis. Pero hay que reconocer que tan temprano nosotros reconocimos la enfermedad en el paciente. El manejo clínico del paciente no puede ser manejado nada más así con líquidos. La gente tiene diálisis. Nosotros podemos hacer diálisis en perros y gatos, pero es muy caro. Muy pocos perros y gatos alguna vez llegarán a tener algún trasplante o diálisis. Entonces, tenemos que vernoslas sin eso. Entonces, hay que prevenir que estos pacientes lleguen a etapas avanzadas a donde ya no podemos tener un manejo adecuado. Entonces, ¿cuáles son los métodos tradicionales para diagnosticar la enfermedad renal? Mencioné la creatinina, su concentración en sangre, el urianálisis y, por supuesto, detectar la proteinuria. Entonces, estos son los estudios que podemos hacer para reconocer la enfermedad renal. Pero, como dije, probablemente ya para entonces tenemos pérdida de 2/3 partes de las nefronas. Y entonces ya tenemos la enfermedad ahí. Entonces, hay que hacer pruebas de función renal generales. Esto es creatinina en suero y plasma. Entonces, vamos a buscar biomarcadores ahora, que son muchos más sensibles que la creatinina para tratar de determinar si esto nos ayuda para reconocer en la etapa temprana de la enfermedad. Entonces, hay muchos veterinarios han estado insistiendo en esto porque reconocen que se necesita reconocer esta enfermedad de forma temprana. Y muchas de las pruebas que salen de aquí es la SDMA. Vamos a hablar de ella en unos minutos. Entonces, vamos a hablar por qué es importante cómo mejorar nuestra habilidad para mejorar a estos pacientes, para evitar que lleguen a una etapa avanzada y detectar de una manera temprana, para tener un buen beneficio. Entonces, lo que estamos viendo aquí hay un dibujito, estamos viendo la función renal a lo largo del tiempo. Entonces, una buena función renal, y aquí está el deterioro de la función, cómo va empeorando, y este hacia el tiempo conforme la enfermedad va progresando. Entonces, de forma típica, el paciente con esta enfermedad renal quizá va a tener una progresión que va decreciendo en su función renal a lo largo del tiempo, y llega un momento en que ya no es adecuada para sostener la vida en ese paciente. Entonces, esta es la línea azul aquí. La línea roja refleja la habilidad para intervenir con tratamiento y cambiar la manera en que se está deteriorando la función también con este tratamiento. Entonces, podemos reconocer esta enfermedad en este punto y vamos a cambiar el ángulo de inclinación de la función renal, y de hecho vamos a hacerlo más largo al reconocer la enfermedad en este punto y cambiar la manera en que se da la progresión a este punto, en oposición a lo que vemos en la línea azul. Sin embargo, podemos ver que si reconocemos la condición de manera más temprana y le damos la misma terapia, vamos a tener un beneficio parecido. Entonces, nada más por el hecho de detectarla de forma temprana, vamos a tener una profunda prolongación de la sobrevivencia como consecuencia de un diagnóstico temprano. El tratamiento es exactamente el mismo, pero nada más damos el tratamiento antes. Estos son los beneficios de reconocer esta enfermedad renal muy temprana. Extender la vida de este animal y su calidad de vida, simplemente reconociendo y involucrando el tratamiento antes. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad renal, generalmente estamos hablando de la tasa de filtración glomerular, que va a estar cambiando la filtración que obtenemos en la orina. Esto se mide específicamente. Sus resultados, de hecho, son difíciles de replicar, entonces no es una buena
prueba, no es específica para la función renal. Entonces, no utilizamos este tipo de mediciones de función renal, simplemente buscamos la concentración de creatinina porque está disponible, no es muy cara y nos da una estimación lógica de lo que es la función renal. Entonces, si vemos un cambio en el suero, en creatinina, lo que estamos viendo es que hay un cambio en la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando esta filtración declina, el suero en creatinina va a aumentar. Entonces, conforme aumenta el nivel de creatinina, va a bajar la filtración glomerular. Entonces, tenemos ya pruebas de screening para esto, porque puede incluso volverse anormal esta creatinina en etapas tardías de la enfermedad. Entonces, sí podemos utilizar la medición de la creatinina y tenemos para esto una muestra sanguínea, la enviamos al laboratorio y nos envían de regreso un valor de creatinina. Y esta creatinina está por arriba del rango normal, decidimos quizá que el paciente tiene la enfermedad renal. Entonces, el planteamiento normal es cómo dar tratamiento a este gato, perro, con alta creatinina. ¿Cuál es el rango normal para ellos? Pueden tener una enfermedad renal debido a que primero tuvieron, no sé, la enfermedad renal primero, pero también puede suceder que tienen un aumento de creatina por deshidratación o porque hay una obstrucción en el tracto urogenital. Entonces, hay que ver qué está pasando. De lo que estamos hablando es que principalmente tenemos que detectar la enfermedad renal. Entonces, el consenso general es que las concentraciones de creatinina en suero es demasiado insensible y no es específico para utilizarse como biomarcador para la enfermedad renal temprana. Entonces, ahora lo que hacemos es que lo que necesitamos es algo más específico, entonces que nos ayude a reconocer la enfermedad más temprana de manera que podamos intervenir antes en la enfermedad. Este es el riesgo de utilizar solamente la creatinina porque no es suficientemente sensible. Entonces, la creatinina se excreta por filtrado glomerular, ¿sí? Es la única manera en que podemos tenerla. Es la única manera en que la creatinina llega al cuerpo. Sin embargo, esta se crea en el músculo. La creatinina y el músculo. El músculo la crea de forma regular. Entonces, todo mundo aquí en esta sala está creando creatinina a su propia tasa específica y su riñón la está eliminando del cuerpo a la misma tasa. Entonces, hay un balance entre producción y excreción. Si hay un cambio súbito en algún punto, entonces la creatinina se va a subir si se disminuye la filtración o disminuye si de hecho la filtración es muy alta, pero el punto medio es ver una concentración normal. Sin embargo, la masa muscular es un determinante principal para tener la creatinina en suero. Entonces, si vemos un gato que tiene una enfermedad renal crónica y que tiene muy poco músculo, que ya está muy desgastado, sus músculos son muy pequeños, la creatinina que se produce es muy baja. Entonces, lo que estamos midiendo en la sangre va a ser muy bajo y de hecho no hay un problema, no estamos viendo exactamente un problema de filtración glomerular, simplemente porque la masa muscular está correspondientemente baja. Entonces, esto es algo importante para entender. Y esto es quizá el problema más importante que tenemos con la creatinina, porque como depende de otras cosas, particularmente por la cantidad del músculo en el cuerpo. Este es un ejemplo de ello. Estas son las curvas que muestran la concentración de creatinina en la parte vertical, y por acá está la filtración glomerular. Esto es perfectamente normal, 100% de filtración glomerular, su tasa, y acá es la mala a 0. Entonces empezamos a ver que en el punto normal está aquí, puede empezar a subir conforme la
tasa de filtración decrece. La línea negra refleja entonces una masa muscular normal. La línea verde representa la reducción en la masa muscular. Entonces, cuando vemos que este gato tiene una masa muscular normal, al 50% normal, puede tener un nivel de creatinina de 2.2, digamos. Pero este gato, con la misma tasa de filtración glomerular, con menos músculo, va a tener una concentración de creatinina de 1. Entonces, estamos viendo diferentes números, aunque la tasa glomerular es exactamente la misma. Y todo depende de la masa muscular. Entonces, nuevamente, el sistema de IRIS señaló esto, de manera que los individuos en etapa 1 van a tener creatinina dentro del rango normal y quizá tengan un rango normal también en etapa 2. Y como dije, aquí el enfoque es reconocer la enfermedad en esas etapas en donde es difícil de reconocerla simplemente por la concentración de creatinina. Entonces, esto es lo que hacen en las personas. El IRIS está, de hecho, planteando el mismo concepto que se utiliza en humanos. Esto se llama la Iniciativa de Calidad de Resultados de Enfermedades Renales. Esta clasificación se usa en humanos en diferentes etapas y pueden ver que va desde muy leve o en etapas muy avanzadas donde ya hay falla renal y donde se requiere diálisis o trasplante. Pero lo importante de aquí es de que se reporta, es que se mide la tasa de filtración glomerular. No nada más la concentración de creatinina, sino también hay otras pruebas que realizan. Las concentraciones de creatinina en suero. Les he dicho que esta creatinina no es una buena medida para la tasa de filtración, pero en las personas se utilizan para medir todos estos diferentes niveles de función renal, lo que parece muy diferente a lo que estamos diciendo. Entonces, estoy de acuerdo con los médicos de que la creatinina por sí misma no es un indicador confiable del nivel de la tasa de filtración glomerular. Hay otras cosas que están sucediendo. Entonces, hay que cambiar un poco la manera en que ellos están viendo esta tasa de filtración. Hay una fórmula que nos puede ayudar nada más para medir la creatinina en suero. Entonces, hay diferentes fórmulas que podemos utilizar para obtener esto. Y esta es la más común. Lo que incluye es la concentración de creatinina en suero. Entonces, podemos ir al laboratorio llevando una muestra de sanguínea y que nos midan la creatinina. Y vamos a saber cuál es su edad, su género y su raza, si es afroamericano o si es afroamericano o si tiene alguna otra raza humana. Y porque todo esto tiene que ver con la edad, por ejemplo, donde la masa muscular va a disminuir. El género, por supuesto, masculino, más masa muscular, femenino, menos masa muscular. Los afroamericanos tienen más sensibilidad a este problema. Entonces, es importante tener estas correcciones para los valores que tenemos. Por ejemplo, tenemos un hombre sano con niveles de creatinina de 1.2 miligramos y no es afroamericano, tiene 25 años. Entonces, su resultado nos da 83.5, lo que es ligeramente bajo, pero no está mal. Ahora, vamos a tomar este ejemplo y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo ahora con una edad de 50 años, 55 años en lugar de 25. Es exactamente la misma concentración de creatinina en estos dos personas, pero ahora vemos que su valor es de 67.7. Entonces, ha caído bastante de forma significativa. Ahora lo que vamos a ver es que vamos a medir exactamente igual la creatinina en un hombre de 45, perdón, de hombre vamos a pasar a mujer. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar a una mujer. Y vamos a ver la tasa de filtración glomerular que baja a 50.8. Esta mujer que tiene el mismo nivel de creatinina que los hombres, en realidad ya se le puede diagnosticar con enfermedad renal crónica. Los hombres no, pero la mujer sí, el mismo nivel de creatinina. Esto es por las diferencias que hay en la masa muscular.
Entonces, cuando regresamos y vemos esto, ambos hombres se encuentran dentro de este rango, etapa 2. Todavía no se considera enfermedad renal crónica, sino hasta etapa 3, porque ya tenemos esta reducción. Entonces, la mujer está en este rango y la acción que se recomienda es evaluar más y evitar complicaciones. Mientras que para los hombres simplemente van a seguir siendo monitoreados. Entonces, la creatinina nos dice diferentes cosas dependiendo del paciente. No hacemos estas correcciones. Entonces, nuestra prueba, utilizando nada más creatinina en perros y gatos de todos tamaños, de todos los sexos, entonces, de hecho, están siendo resultados muy crudos en comparación a lo que están haciendo ellos acá. Entonces, ¿qué significa esto? Como veterinarios, cuando estamos midiendo creatinina, es como el hombre ciego en el elefante. Tiene alguien aquí el colmillo dice, es una lanza, pero si está acá, dice, no, yo siento aire, pero ¿qué tal acá? No, yo estoy en la pata, este es un árbol. Entonces no puedes decir de qué es porque no tienes la historia completa. Por eso es que la creatinina es difícil para interpretar y conocer toda la historia. Otra ventaja que tienen en medicina humana es que nada más podemos hacer la corrección hasta donde el laboratorio pueda tener en estas pruebas y que puedan medir estas concentraciones de creatininas con todos los reportes, que tengan estandarizado su reporte además. Entonces, esta máquina tiene que ser muy precisa y cada vez que ponemos un diagnóstico ahí, nos debe dar la misma cantidad de concentración de creatinina para saber que no ha cambiado el cálculo que hace la máquina. Y nosotros no hacemos eso. Este es otro conflicto que tenemos nosotros. Entonces, vamos a considerar a un perro joven, saludable, con sustancia renal normal. Mi pregunta es, esta creatinina en suero, su concentración, su aumento, ¿qué es esta? Tenemos aquí la curva. ¿Está aumentando aquí entonces la creatinina en suero? Vamos a ver si empezamos 100% de función renal y estamos aquí a la mitad. ¿Aquí reconoceríamos que hubo un cambio? Muchos de ustedes dicen que no. Esto nos enseña exactamente los cambios que puede haber. Puede haber diferencia en estas líneas. ¿Ustedes las ven? En la curva se ven. Si tienen ambos números antes y después, quizás sea diferente. Pero lo que es cierto es de que este es el rango normal. Entonces, si nosotros estamos interpretando creatinina con base en el rango normal, su respuesta es correcta. Sí vemos una diferencia en la función renal, con el 50% de reducción en creatinina en suero, pero todavía podemos ver si comparamos con un rango normal. Entonces, el rango normal es el problema para nosotros. ¿Qué hay de esto? Tenemos un perro de 7 años, digamos que es su perro. Aquí está el reporte de laboratorio, creatinina 1.4 miligramos. El rango va de 0.6 a 1.5 y vamos a hacer exactamente el mismo proceso mañana, de hecho, en este perro, y queremos asegurarnos de que la función renal es la correcta. Entonces, se encuentra del rango normal. Estamos bien. ¿Qué tal si hicimos el nivel de creatinina? No medimos hace un año y en realidad hace un año me lo dio este valor. 1.9. ¿Esto les molestaría? Aparentemente está dentro del rango normal, pero ¿qué diferencia hay dentro del rango normal? Entonces, si yo tengo un número antes y veo que hay un cambio al día de hoy, probablemente quizá podríamos estarnos molestando un poco. Algo está haciendo ruido, algo cambió. La creatinina, si su medición es precisa y detecta un cambio en creatinina, nos está cambiando un porcentaje alto de cambio en nuestra prognosis. Si no está deshidratado, probablemente hubo algún deterioro de función renal. Y quizás se encuentre dentro de su cambio muscular y sea normal. Entonces, en comparación con el rango normal,
puedo ver que hay un problema. Aquí hay una oportunidad para reconocer una enfermedad renal de manera temprana. Entonces, todas estas cosas diferentes, edad, sexo, raza, tamaño, pueden estar influenciando la creatinina en suero. Y sabemos que esto es real. Entonces, el veterinario nada más les puede dar la respuesta correcta. Bueno, este es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos y en Europa, y les voy a mostrar los resultados de Europa. Primero, parece haber un problema con los laboratorios diagnósticos que les den la respuesta correcta, justo de lo que hemos estado platicando aquí. Entonces, lo que ellos hicieron es que sometieron a prueba 10 diferentes laboratorios y midieron la creatinina y vieron las diferencias en sus reportes. Aquí son 10 diferentes perros que tenían cambios en la creatinina aparentemente dentro del rango normal, y lo hicieron 3 veces. Los datos aquí para cada sección, cada barra de estas refleja estas medidas de los perros, 30 por perro en 10 diferentes laboratorios. Aquí vemos, este punto es el valor medio que daba cada laboratorio. La caja es el rango normal para cada laboratorio, y esta línea es el reporte más alto y más bajo que puede ser reportado por el laboratorio. Entonces, cuando lo vemos así, podemos ver que los puntos, los números reales para los 30 perros en cada laboratorio, tuvieron variaciones. En realidad, ni siquiera no son muy... están dentro de un rango muy pequeño, pero cuando vemos las diferencias en el rango que se reporta por estos laboratorios, y aquí está la línea azul, esta es la creatina, esta es la más baja, esta es la creatina más alta, considerando el nivel normal que reportan los laboratorios. Ven que no todos están reportando exactamente lo mismo. Hay una gran variación entre laboratorios en términos dentro de donde nos van a ubicar ese número. Y por encima de todo, este número de acá, este es el porcentaje de perros que se reportaron como que estaban fuera de niveles normales. Entonces, se hubiera diagnosticado la enfermedad renal con base a donde pusieron su rango normal. Entonces, el 27% de estas muestras eran perros normales. Acá se les diagnosticó como normales 12. Y acá vean, y en este nada más 4 se reportaron como anormales. Entonces pueden ver dónde está el problema cuando tratamos de interpretar estos números, porque no son confiables. Bueno, en un estudio en Francia utilizaron 317 perros de diferentes razas. Eran perros muy saludables. La creatinina en plasma tenía un rango muy estrecho. Estos son los rangos normales. Vamos de 0.45 a 1.40, pero encontraron, cuando vimos esto, por sexo se tiene un efecto sobre la creatinina entre machos y hembras. Vean los valores. En cuanto a la edad, pues se puede tener un efecto en algunas razas, pero no en todas, lo que hace que esto tenga algún tipo de truco. Por ejemplo, los setters y los pastores alemanes no hay problemas, pero ¿qué pasa con pointers y boxers? Sí, hay una gran diferencia de acuerdo a la raza, y la raza típicamente está correlacionada con el tamaño. Entonces, de hecho, cuando bajamos y continuamos, este es el peso corporal del perro para tallas mini. Entonces, mediano, maxi y gigante. Por ejemplo, un chihuahua, si su creatinina está por arriba de 1, no me importa cuál es tu rango, está demasiado arriba para un chihuahua. Perros de talla mediana, de 11 a 25 kilogramos, podemos llegar hasta 2.24. Por arriba de eso ya va a ser creatinina alta. Para tallas maxi, hasta 45 kilogramos. No sé, labradores, poodle estándar, todos ellos pueden tener creatinina hasta 2, por arriba de rangos normales de lo que normalmente reporta un laboratorio. Entonces, podemos ver que estos perros llegan a un hospital porque las personas tienen preocupación, su perro quizá tenga la enfermedad renal.
porque ya está la creatinina en un rango que estos laboratorios ya no consideran normal. Entonces, la talla influencia significativamente y, por supuesto, esto está relacionado con la raza. Esta es una gráfica de la distribución de la creatinina en plasma y estamos viendo la parte blanca, son perros con menos de 15 kilogramos de peso corporal, la roja para 15 a 35 y la azul para aquellos que son más pesados a 35 kilogramos. Entonces podemos ver en este extremo, en esta parte del espectro, casi está completada por perros de talla pequeña, de raza pequeña, mientras que las líneas rojas caen más en este rango. Y aquí podemos ver que aquí están casi todos los azules. Entonces el rango para cada tamaño, para cada raza, tiene que considerarse. Este es un problema para nosotros, porque está relacionado con la masa muscular. Pues seguramente tenemos que estar viendo casos especiales como los Greyhound. Esto nos representa algunos problemas para medir la creatinina y ajustarla, porque depende de la talla del animal, el sexo del animal, etcétera. Entonces, es difícil de interpretar todas estas variables. Entonces, el rango normal quizá puede ser una medición muy mala para medir la función renal normal. Entonces, necesitamos otros marcadores más sensibles, porque todas estas enfermedades se están escondiendo y están siendo enmascaradas por la masa muscular. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra medición de creatinina? Bueno, vamos a hablar no nada más de la concentración de creatinina en suero específica. El primer número, por ejemplo, ya les di este ejemplo, este perro con creatinina 1.4, pero su creatinina el año anterior ha sido 0.9. Tenemos que ver cuál es el rango normal de ese perro. Entonces, lo que hicimos fue, a 2 o 3 años de edad, queremos saber cuál era el nivel de creatinina de todos estos perros y gatos que vemos y establecerlo como una línea base para ellos. Entonces, ya establecemos un rango normal, estos números que establecimos de forma individual. Entonces, podemos monitoreando a este perro a lo largo del tiempo, regresando a esta línea base. Entonces, cuando vemos que hay una tendencia en la creatinina en el suero, normalmente estamos viendo un indicador legítimo de que hay una progresión en la disminución de la función renal. Digamos que este es el perro que tengo. Este perro es un poodle estándar, Cisco, y tiene esta creatinina. Aquí este es su nivel normal, y para la edad de 10 años tenemos una reducción, un aumento súbito. No es normal para él y me va a 1.4. Estamos hablando que el 1.5 es su límite. Bueno, todavía está dentro de su rango normal, quizá no es un problema, pero pasa otro año y súbitamente ya sube a 1.7. Y hemos estado revisando cada 3 meses y vemos cómo va subiendo. Entonces, al hacer esto, estamos detectando este cambio un año antes de que podamos hacer el diagnóstico con base a lo que sería el rango normal de creatinina reportado. Entonces, esto mejora nuestra habilidad para determinar qué está sucediendo con la creatinina en suero y saber qué está sucediendo con el animal. Esto puede ser ligeramente caro. Hay que usar la creatinina y determinar en el proceso temprano de este individuo si ya está teniendo un problema de función renal. Entonces, esta es la forma en que podríamos detectar la enfermedad renal. Esta es la mejor forma que podemos hacer para reconocer la enfermedad de forma temprana. Entonces, ¿qué se prueba cuando la creatinina sube así? Bueno, primero, el número no está probando por sí mismo un problema renal. Puede ser haber cambios en masa corporal. Hay otras explicaciones posibles, entonces hay que verlas. También, bueno, si nos da una oportunidad para crear el monitoreo de la creatinina y ver qué está pasando y determinar si creemos que sí, probablemente hay un progreso en el deterioro de la función renal o no. Quizá hay deshidratación, hay que ver eso. Vamos a ver gravedad específica en orina y hay que monitorear también
la creatinina. También podemos dar un seguimiento con más trabajo para confirmar y evaluar enfermedad renal. Por ejemplo, una gravedad específica a principios de la enfermedad renal tiene truco, porque tenemos que tener una línea guía. Azotemia también, que cambia de menos de 30. Y para los gatos también menos de 30. Pero cuando vemos al principio de la enfermedad, estos números quizá no son válidos. En otras palabras, si vamos a ver la 50% de la función renal, quizá podemos ver una buena concentración dentro de los rangos normales. Entonces, estos números no nos ayudan mucho. Si fueran anormales, sí, definitivamente es útil. Pero si esta gravedad específica está, no sé, muy cerca de lo que dijimos, va a ser muy difícil de interpretar en dónde estamos. Otro lugar en donde podemos tener un problema cuando hacemos nuestra examinación rutinaria es, no sé, ¿qué pasa si ustedes están deshidratados porque se fueron de juerga? No vamos a tener un buen efecto de parte de la comida. No está sucediendo normalmente, entonces van a estar fuera del rango normal. Tenemos que saber cuáles son los rangos normales para saber si estamos fuera. Entonces, hay que ver la hidratación, si ha perdido peso, esa masa muscular tuvo un cambio. Esto nos va a ayudar para entender por dónde andamos, y su calificación de condición corporal. Por ejemplo, el mensaje es que la masa muscular es determinante. No tenemos todas las respuestas nada más con el número reportan de creatinina en suero. Esta es la nueva prueba que han hecho. Este se hace con un producto, a ver, aquí está. Es una forma metilada de la arginina, del aminoácido, y esto es un producto que va a promover el cambio de las proteínas nucleares del músculo. Entonces, esto normalmente no cambia en grandes cantidades, puede ser variable, y entonces vamos a tener una producción más o menos consistente del producto básico, de la SDMA. Y voy a darles una idea de qué tan consistente es esta prueba. Bueno, el punto medio para estimar en perros es 9.5. En gatos es 9.5. En humanos es 9.5. Y en otras especies también. Es una situación muy bizarra, pero a lo largo de las especies, pero el rango normal parece ser consistente de especie a especie. Parece que esto puede decirnos algo, la probabilidad de los resultados que vamos a tener. Estos dos diagramas nos están mostrando la creatinina contra la SDMA. Esta es la concentración, los valores que se han medido en los perros, y esto nos están mostrando la curva que vimos antes, como la creatinina está justo pegándole a esta curva, y esta es la SDMA y su asociación, y conforme está expresándose por la filtración glomerular, su tendencia va a seguir la de la creatinina. Y aquí vemos la relación en gatos entre la filtración glomerular y la creatinina en plasma, correlacionada con la SDMA. Y vemos que tiene la misma asociación. Entonces, lo que nos está diciendo es que la tasa de filtración glomerular puede medirse muy precisamente con SDMA. No es susceptible a la variación de sexo o masa muscular, etcétera, y como consecuencia no tenemos que hacer todas estas correcciones, simplemente vemos el número que se está reportando por parte del laboratorio. Entonces, se ha comparado esta estimación con otros medios para medir creatinina. Aquí estamos viendo las comparaciones de diferentes maneras de medir la tasa de filtración glomerular. Aquí estamos viendo la primera,
para medición de creatinina aquí en suero. Acá está, aquí dentro de rangos normales. Vamos a ver el corte acá. La SDMA sí es diferente. Quizá los rangos no son sorprendentes, pero podemos ver acá. Lo que estamos viendo, la tendencia de esta creatinina en suero es mejor que las mediciones acá de las tasas de filtración glomerular. Acá, aquí está, todavía mejor. Y aquí estamos viendo la tendencia que es mejor que el corte en tasa de filtración glomerular. Y acá, aquí está mucho mejor para creatinina y acá en su tendencia. Entonces, mucho mejor que utilizar el método de tendencia que les mostré para la creatinina. Entonces, de forma consistente, en comparación con otros métodos que utilicemos para medir la tasa de filtración, este es mejor en cada prueba, así que como más efectiva para reconocer cambios en la tasa de filtración glomerular. Entonces, tiene la capacidad de detectar cambios en la tasa de filtración glomerular. La creatinina, nuevamente, ya hablamos de que nos puede dar una confianza del 50% cuando vemos individuos y las tendencias, y podemos ver que la creatinina está cambiando. Ya podemos correlacionarla también a que hay un problema renal. Entonces, la SDR permite el reconocimiento en perros y gatos en etapa 1, en su etapa muy temprana. Eso nos permite quizá encontrar por qué esa enfermedad se encontró ahí, es decir, la causa de la enfermedad, y nos permite empezar a dar el tratamiento para evitar la progresión en la disfunción renal. Entonces, vamos a tener una prueba que es más sensible y más precisa para detectar estos problemas. Esta es una diapositiva que nos muestra cómo se mueve la enfermedad renal de un riñón normal a su muerte y todos los cambios que ocurren cuando hay un aumento en el riesgo, cuando ya hay un daño, cuando hay una reducción en su función, su falla renal y muerte. Entonces, aquí hay biomarcadores a este nivel que nos permiten ver cómo progresa la enfermedad. Estimarla, quizá ya no estemos en este rango, en donde vemos la creatinina en suero cuando ya con la SDMA, y la creatinina nos manda al siguiente nivel. Entonces, nos ayuda a detectarla temprano. Entonces, su estimación es mucho más rápida. Estamos emulando correlacionar con masa muscular. La raza no es importante. Hay quizá una o dos excepciones, como ya mencioné. Quizá en machos, pues es ligeramente alta nada más. Hay que quizá nos están subiendo 0.15. No se sabe por qué es el caso, pero en algunos cachorros quizá esté en 15 o en 14, pero hay diferencias mínimas. Nuevamente, esta es una prueba que todo mundo puede hacer en un laboratorio, pero hay que tener cuidado para asegurarnos de que realmente están proporcionando consistentemente los mismos resultados. Entonces, esto depende de cada individuo. Podemos ir a un laboratorio central y va a ser muy específico. Entonces, la creatinina aquí se está detectando, no sé, un porcentaje, pero nosotros queremos saber cuál es el cambio individual en nuestro paciente. Entonces, estos son los rangos. Están ahí disponibles. Este es un ejemplo de cómo funciona esto. Estos son gatos a los que se les dieron seguimientos a partir de la categoría 1. Y aquí están las barras. Esta es la creatinina. Las barras negras son las SDMA. Entonces, si vemos la creatinina nada más, parece alta a este nivel y ya es anormal ya hasta acá cuando el animal muere por falla renal, y se detectó este cambio acá en noviembre de 2012. Pero si vemos SDMA, vemos que desde 2010 todavía estaba en rango normal, 2011, pero para abril del 2012 ya tenía este aumento. Aumentó y permaneció elevada a partir de ese punto. Entonces, esta enfermedad fue detectada en abril, en oposición a poder detectarla en noviembre, diciembre. Entonces, nada más con 7 meses de adelanto,
estamos ganando oportunidad de terapia en lugar de utilizar creatinina, que no nos hubiera permitido hacer eso. Este es el beneficio que obtenemos más que nada con la SDMA. Entonces, nada más déjenme decirles un par de cosas que tienen que considerar. ¿La SDMA detecta la enfermedad glomerular? ¿Qué piensan ustedes? El marcador normalmente es la proteinuria. ¿Y qué sucede si es normal? Si este es el estado en donde tenemos un glomérulo normal, ¿cómo sabemos en qué momento está cambiando? Otros problemas de la enfermedad glomerular es que va progresando y nos va a pegar a la función renal. Entonces, estos individuos podemos detectarlos antes que con la creatinina, pero no la enfermedad glomerular, porque quizá no tenemos ningún problema, no tenemos la prueba correcta para ellos. SDMA detecta la enfermedad de Fanconi. Quizá tenemos problemas y les dan todas estas golosinas que vienen de pavo de aves que nos van a llevar a síndromes diferentes. ¿Qué sucede aquí? Estos cambios en la función en los túbulos no necesariamente se muestran de forma temprana. Entonces, quizá no detectemos la enfermedad antes de que ocurra, cuando empieza a complicarse, en donde ya se está deteriorando la tasa de filtración glomerular y ya no vamos a ver problemas. Y la creatinina la vamos a detectar mucho después. Entonces, en términos de que es una prueba ideal a SDMA, bueno, vamos a detectarla antes de que empeore esta tasa de filtración. Entonces, y evitar o paliar de alguna manera la progresión. Esta prueba SDMA detecta la enfermedad renal crónica en gatos. Sí, hay una prueba ideal para ellos. También va a detectar la deshidratación. Sí, podemos utilizar la orina para detectar la deshidratación también para esto. ¿Qué hay de la pielonefritis? Sí, sí se puede. Entonces, uno de los beneficios es de que cuando tenemos una infección en tracto urogenital, entonces podemos estimar si hay elevación de estos biomarcadores y nada más detectar que hay un problema glomerular. También podemos ver si hay infecciones. Ya me estoy quedando sin tiempo, entonces, déjenme decir esto rápidamente. Bueno, lo que les quiero decir es que si tenemos un paciente con hipertensión, esto es lo que se detectó y se investigó más y de forma más precisa lo que pasaba con este paciente con hipertensión y qué pérdida de función renal tenía. Es lo que estamos viendo dentro de un contexto de enfermedad renal que queremos detectarlo muy temprano. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante. Creo que es una prueba que de hecho va a ser muy exitosa y va a ser muy útil. Ya han hecho más de 1,5 millones de estas pruebas en pacientes. Por supuesto, hay excepciones. Ocasionalmente puede haber falta de consistencia en donde ponemos los biomarcadores, el rango más bien. Puede haber razones de por qué estas variaciones pueden ocurrir y estamos viendo los detalles, pero es una prueba muy consistente. Muchas gracias.